Yo mientras por el chat les estoy escribiendo su calificación del departamental, jovencito. ¿Sale? Entonces, a ver, en lo que le hallo aquí, cómo compartir. ¿Alguien que quiera comentar qué le pareció el video, qué aprendió? ¿Nadie? Bueno. A ver. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Ya Sí. Sí, ya Bueno. sé. Entonces, ustedes seguramente pusieron ahí en el internet antiarrítmicos de Vaughan-Williams y les apareció esta tablita. ¿Vale? Entonces, vieron el video y en el video lo relacionan con esto que es el potencial de acción del cardiomiocito. Entonces, bueno, los de la clase 1 se dividen de acuerdo a la capacidad que tienen o digamos a qué tan eficaces son para la fase 0 y entonces entre ellos tenemos lo que es la procainamida, quinidina, todos estos que tienen en común. Aparte de ser antiarrítmicos, ¿para qué los ocupan? Por ejemplo, ¿para qué ocupan la lidocaína? Como ¿Para disminuir el dolor? Exactamente, la lidocaína la ocupan como anestésico, entonces hay que tener aquí mucho cuidado, sobre todo cuando vamos a hacer algún procedimiento que requiere anestesia local. A lo mejor bueno, si es menor, o sea, un quiste o algo, pues es poca la cantidad de lidocaína, pero a veces para operar lipomas o algunos quistes más grandecitos se utilizan anestésicos locales. Entonces, el riesgo que corremos como efecto secundario de administrar grandes dosis de lidocaína es precisamente generar una arritmia y va a ser una arritmia a consecuencia de la administración de antiarrítmicos de la clase 1. Entonces, lo que hacen estos antiarrítmicos es que la fase 0 la van a inclinar más, van a hacer que el sodio vaya entrando de manera más lenta, ¿vale? Luego, en la fase 1, es cuando disminuye, aquí entra el potasio, entra rápidamente potasio, pero el calcio le dice, oye, espérate, no entres tan rápido, y es lo que genera una fase de meseta. Quiero que hagan un ejercicio ustedes, no sé si están viendo mi pantalla también de que estoy hablando. Sí. Bueno, Sí. ustedes imagínense, hagan esto con su mano, y pues dicen, bueno, no pasa nada, pero ahora, ¿qué pasa si yo les digo, quiero que estén así las 24 horas? Pues se van a cansar, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes se preguntarán también, bueno, ¿por qué el corazón, si está todo el tiempo latiendo, no se cansa? Porque a diferencia de lo que pasa con el músculo en otras partes de nuestro cuerpo, el corazón tiene esta fase de meseta. Esta fase de meseta es la que impide que el corazón se canse de estar latiendo, ¿vale? Entonces, en esta fase de meseta, también vamos a tener algunos antiarrítmicos que actúan aquí. ¿Qué ven de diferente con el video y esta imagen? Sobre todo con la clase 2 de los antiarrítmicos. En esta imagen, ¿en dónde está? Está aquí abajo, ¿no? Y el video nos dice que la clase 2 actúan en esta fase de meseta. En general, o sea, en realidad sí la clase 2 actúa en esta fase de meseta, pero lo que está haciendo es que está prolongando todo este potencial, o sea, lo va a alargar la fase de meseta y entonces, cuando entre otra vez la repolarización, va a ser de una manera más tardía. Entre estos fármacos, pues tenemos el propanolol y el metoprolol atenolol,
Estos son los que más se ocupan para el sistema cardiovascular. De estos, el más selectivo para el corazón es el metoprolol. El propanolol sí se llega a utilizar, pero este no es tan selectivo. Y esa ventaja de que no sea tan selectivo también nos permite utilizarlo en algunas otras patologías. Por ejemplo, cuando hay varices esofágicas, hipertensión venosa, conviene dar propanolol. Cuando, por ejemplo, hay hipertiroidismo y queremos controlar algunos síntomas, también se puede dar propanolol. Pero para el caso de el corazón, nosotros damos el metoprolol. Todos estos son beta-adrenérgicos. No sé si habrán visto en otro, o si todavía no llegamos a la parte de fisiología de los vasos, pero bueno, hay dos tipos de receptores, los alfa-adrenérgicos, que reciben directamente el estímulo de la adrenalina, y los beta-adrenérgicos, que son contrarreguladores. Es decir, si hay muchas catecolaminas, el beta-adrenérgico los detecta y entonces abre, o sea, vasodilata. Pero entonces, ¿por qué nosotros damos beta-adrenérgicos? ¿Por qué estamos bloqueando estos receptores beta? Paradójicamente, diríamos, bueno, nosotros no queremos bloquearlos. Si nos están ayudando a vasodilatar, lo que queremos es ayudarlos a los receptores beta. Sin embargo, se ha observado que este grupo de fármacos disminuyen la sensibilidad que tienen por la angiotensina los vasos, ¿vale? Entonces los vasos responden a la angiotensina y los beta bloqueadores van a disminuir esa sensibilidad. ¿Por qué? Porque van haciendo a la renina, que es una enzima, acuérdense, la renina es una enzima, la van haciendo más deficiente, así como menos atractiva para que se convierta en angiotensinógeno. Eso es el mecanismo que utilizan los beta-adrenérgicos. Ahora, mucho cuidado, como se ocupan también para hipertensión, pero al mismo tiempo estamos alargando ese potencial de acción, esa fase de meseta, por consiguiente, vamos a conseguir una bradicardia. Entonces esto es importante porque muchas veces hay abuelitos con hipertensión, y uno dice, bueno, pues les vamos a dar beta-adrenérgicos. Sí, pero aparte tiene una frecuencia cardíaca de 50. Y entonces, si nosotros disminuimos esa frecuencia cardíaca todavía más, pues corremos el riesgo de que llegaran a presentar algún síncope o algún tipo de problema relacionado con la bradicardia. Entonces, vamos a utilizar beta-adrenérgicos como antiarrítmicos y sobre todo como antihipertensivos, siempre y cuando no exista bradicardia. Si existe bradicardia, entonces podremos utilizar algún otro tipo de antihipertensivo, ¿vale? Ya sé que estamos hablando ahorita de antiarrítmicos, pero esa propiedad de antihipertensivo y antiarrítmico la adquieren los de la clase 2, beta-adrenérgicos. Bueno, pasamos a los de la clase 3. Entonces, en la clase 3 vemos que viene aquí entrando el potasio. Si sigue la línea. Llega hasta un poquito menos de menos 90. Y entonces se prepara otra vez, está en reposo y se prepara para que nuevamente ingrese el sodio. Entonces la clase 3 va a actuar justamente en los canales de potasio. Entonces, si nosotros bloqueamos los canales de potasio, esta curva pues le va a tardar un poco más en llegar al potencial de reposo. Aquí el fármaco más utilizado y que es muy buen antiarrítmico sobre todo para taquicardias ventriculares, es la amiodarona. Entonces la amiodarona se utiliza para taquicardias ventriculares. Sí se puede utilizar también para taquicardias supraventriculares, que no es el mejor, pero pues bueno, muchas veces en los hospitales es el que hay, y pues tenemos que hacer uso de este. Aguas aquí con la amiodarona.
Si ustedes leen, así ven la palabra, por ahí en medio dice yoda. ¿A qué les suena eso? ¿A yoda? A yodo, exactamente. Entonces, 43% de la molécula de amiodarona posee yodo. Entonces, muy importante, sobre todo si hay pacientes que tienen algún problema tiroideo, porque les podemos causar algún tipo de hipotiroidismo, o si ya tienen antecedente de nódulos, podemos favorecer que aparezca un nódulo tiroideo. Además, la amiodarona hay que tener también cuidado cuando la utilizamos para las taquicardias supraventriculares. ¿Por qué? Porque al estar nosotros con un ritmo en el que el ventrículo está tomando el mando, y nosotros modificamos también los canales de potasio a nivel del nodo sinoauricular, entonces vamos a crear un desajuste entre, de por sí ya les cuesta trabajo ponerse de acuerdo a las aurículas con el ventrículo, y si nosotros inhibimos todavía eso más, corremos el riesgo de que el ventrículo haga otro tipo de taquicardia que se llama torcida de las puntas o torsade de points. Y bueno, eso sí es algo potencialmente mortal, al igual que la taquicardia ventricular. Y bueno, pues esos ritmos son los que requieren la desfibrilación. Van a buscar también de tarea cuáles son los ritmos desfibrilables y los no desfibrilables, ¿vale? Nada más así, o sea, no es necesario que den una amplia explicación, pero sí van a clasificarlos a ritmos no desfibrilables, asistolia, ¿no? Por ejemplo. Y ya, así los van poniendo y con eso. Y bueno, vamos a pasar por la clase 4. Esta clase 4 de fármacos actúan en los canales de calcio. Se llaman calcio antagonistas. Y tenemos dos tipos de calcio antagonistas. Unos derivados o que actúan en receptores de dihidropiridinas, así se llaman calcio antagonistas, dihidropiridinas y no dihidropiridinas. En el cardiomiocito, y al igual que en otros tipos de músculo, sobre todo músculo liso, van a actuar los de tipo no dihidropiridinas. Y de tenemos el nifedipino, el amlodipino, ¿vale? Que son los más utilizados. De hecho, por ahí van a ver que, por ejemplo, para uteroinhibir se ocupa mucho el nifedipino, porque es un calcio antagonista, no dihidropiridina. El otro grupo de calcio antagonistas se llaman dihidropiridinas, y de aquí tenemos, por ejemplo, el verapamilo, que ese sí es 100% calcio antagonista. Y el otro que tenemos es el diltiazem. El diltiazem es un derivado de una benzodiazepina, ¿vale? Que también conseguimos con eso bajar la frecuencia cardíaca. De hecho, las benzodiazepinas tienen como efecto secundario disminuir la frecuencia cardíaca. En este caso, la más específica para el corazón y que actúa sobre canales de calcio y de tipo dihidropiridina es el diltiazem. Este tipo de fármacos calciantagonistas de dihidropiridina actúan sobre todo en el potencial de acción del nodo sinoauricular. Entonces, al actuar en el nodo sinoauricular, vamos a disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, si nosotros queremos, porque por ejemplo estos también se ocupan mucho para la hipertensión. Si nosotros queremos utilizar un calcio antagonista, por ejemplo, amlodipino, para una hipertensión, pero no queremos un efecto tan notorio para disminuir la frecuencia cardíaca, solo queremos disminuir la tensión, entonces nos conviene usar bloqueadores de canales de calcio de tipo no dihidropiridinas. Si nosotros buscamos disminuir también la frecuencia cardíaca, entonces
el paciente puede favorecerse más de un tipo de hidropiridina, porque estos actúan sobre el tipo de canales de calcio de tipo L, ¿vale? ¿Hasta ahorita tienen alguna duda sobre las clases de antiarrítmicos? Y bueno, existe un grupo más de fármacos antiarrítmicos. Ese ya no viene acá en la tablita. Se llaman de clase 5. Otros antiarrítmicos. Aquí existen dos. La adenosina que por excelencia sería más el mejor o el más usado, debería de ser el más usado para las taquicardias supraventriculares, por ejemplo, que tienen taquicardia supraventricular, fibrilación y eso. Entonces, antes de cardiovertir a ese paciente, pues podemos tratar con adenosina, de ver cómo responde. El problema es que pues la adenosina es un medicamento caro y que no lo tiene el seguro y está muy limitado a hospitales también particulares. Entonces, bueno, pues muchas veces tenemos que cambiar esa adenosina por la amiodarona, con esas puntualidades que ya les dije, esas consideraciones. Y el otro es un fármaco que es un fármaco muy interesante, se llama digoxina. Por ahí lo habrán a lo mejor escuchado. Este fármaco tiene dos ventajas. Una, disminuye el cronotropismo y también aumenta el inotropismo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer mucho aquí comparación con los calcioantagonistas. Si nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca donde el corazón ya no se está contrayendo con la fuerza necesaria para poder mantener un gasto cardíaco y nosotros les damos calcioantagonistas, ¿qué le estamos haciendo al corazón? ¿Lo estamos ayudando o lo estamos perjudicando? El corazón necesita el calcio. Acuérdense que si no, ya no puede llevar bien su contracción. Pues en este caso estaríamos perjudicando al corazón. Entonces, si nosotros no queremos perjudicar al corazón, es más, queremos ayudarlo, entonces podemos hacer uso de la digoxina. Claro que hay criterios, ¿vale? Dependiendo de cuántas son las fracciones de eyección ventricular y todo eso que se hace por medio de estudios ecográficos para nosotros poder indicar clase de antiarrítmicos. Entonces sí, la digoxina nos ayuda a mantener más calcio cerca del cardiomiocito para que pueda usar este calcio para aumentar su fuerza de contracción y además nos está ayudando a prevenir arritmias, ¿vale? Es muy importante también con este tipo de fármaco, con la digoxina, revisar que el paciente no tenga insuficiencia renal, porque si el paciente tiene insuficiencia renal, corremos el riesgo de que exista una intoxicación por digitálicos. Y esta intoxicación por digitálicos se tiene que tratar con anticuerpos antidigoxina. Y pues también de aquí a que lo consiguen, no muchos lo tienen. Entonces de ahí que hay veces que los médicos prefieren no utilizar este tipo de tratamiento. Sin embargo, pues si lo sabemos utilizar, se puede beneficiar bastante el paciente, ¿vale? Entonces, de esto nos sirve conocer los antiarrítmicos, saber que pues muchos de ellos se ocupan para otras cosas, por ejemplo, la lidocaína, los betabloqueadores, los calcioantagonistas para la hipertensión, pero no perder de vista que finalmente son antiarrítmicos y lo que nos van a hacer es disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Tienen alguna duda? De esto, No, gracias. de lo que vimos hace ratito. A ver, Miguel. El magnesio igual entra dentro de los antiarrítmicos. Es que lo leí, vaya, en el capítulo de antiarrítmicos y pues venía y decía que era pues, vaya, que
inhibía la corriente de calcio, pero entonces no sé en cuál clase entraría o no entraría ninguna. Ok. Esa es una pregunta interesante. El magnesio es un electrolito que efectivamente, cuando el calcio está unido a la troponina C, necesita del magnesio para que pueda desacoplarse y entonces llevar a cabo su relajación, ¿sí? Es importante porque muchas veces cuando hay desequilibrios hidroelectrolíticos, no tomamos en cuenta el magnesio, lo subdiagnosticamos, la hipomagnesemia, entonces eso nos va a traer finalmente complicaciones. Sí sirve para la relajación, digamos que va a ayudarle al potasio a contrarrestar esa fase de meseta que está sosteniendo el calcio. O sea, hagan de cuenta que el calcio está sosteniendo esa fase de meseta y el potasio va a decir, bueno, ya duró mucho tu fase de meseta, vamos a irnos hacia la repolarización. Y el magnesio le dice, sí, yo estoy a favor del potasio, de que vayamos a esa fase de repolarización. Ahí es la importancia del magnesio. Ejemplos. Cuando tenemos un desequilibrio, una deshidratación con hipocalemia, hiponatremia, hipocalemia, ¿cuál creen que sería, yéndonos a los extremos, el efecto del corazón? O sea, el corazón va a caer en un paro. Pero ¿cómo va a ser ese paro? ¿En sístole o en diástole? Si nosotros quitamos el potasio. ¿Qué hace el potasio? ¿Aumenta la contracción del músculo o relaja el músculo? Relaja el músculo. Lo Lo relaja. Exactamente. Entonces, si nosotros quitamos el potasio, no va a haber quien relaje al músculo. Entonces, el corazón va a caer en paro y se va a quedar ¿en qué? ¿En sístole o ¿Sístole? en diástole? ¿Diástole? Sería diástole. Sería en No. sístole, ¿no? Sístole. Porque En sístole. no. Porque no hay quien lo relaje. Entonces, una hipocalemia muy severa puede ocasionar un paro cardíaco en sístole. Ujú. Y entonces ahí sí, olvídate de aquí. ¿Qué pasa si nosotros administramos potasio en bolo? Así lo pasamos en bolo. Pues miren, la verdad es que al paciente le va a ir muy mal, porque de eso están hechas muchas inyecciones letales para las penas de muerte. Entonces, imagínense un corazón en sístole que necesita que le pasen potasio rápido. Estamos ahora sí que en jaque mate. El paciente, aunque nosotros le pasemos el potasio rápido, pues no le va a ir bien. Y un corazón en sístole, pues tampoco le va a ir bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la enfermedad renal crónica donde tenemos niveles altos de potasio? ¿En qué se va a quedar? Si nosotros continuamos elevando el potasio, ¿qué tipo de paro cardíaco vamos a obtener? ¿En sístole o en diástole? ¿Diástole? Exactamente, porque hay demasiado potasio. Entonces, pues sí entra el sodio, pero como hay tanto potasio, pues va a ser insuficiente para que lleve a cabo una contracción. Entonces, una hipercalemia severa, y hablamos de potasios de arriba de 9, 10 miliequivalentes, entonces nos va a llevar a un tipo de paro cardíaco en diástole. Pues no va a haber quien pueda contrarregular la relajación del corazón. Doctor, y entonces eso es lo que sucede en lo que acaba de decir de las penas de muerte, las inyecciones, o sea, es lo que acaba de decir, el paro Ajá. cardíaco en De diástole. hecho, exactamente, inducen un paro cardíaco en diástole. De eso están hechas muchas. Bueno, claro que aquí en México pues no existe eso todavía, pero en otros lugares tienen altos contenidos de potasio. Tienen otras cosas, pero también altos contenidos de potasio. Entonces jamás deben de pasar potasio en bolo. Y de ahí la importancia de verificar que haya flujo urinario antes de administrar potasio. Por ejemplo, nosotros en niños, hasta que hay uresis, y seguramente en adultos también es así, hasta que hay uresis, se indica el potasio en las soluciones intravenosas.
Muy importante ahorita que decía nuestro compañero, se me fue el nombre, del magnesio. Muchas veces cuando hay niveles bajos de potasio, por más que intentemos corregirlo, metiéndolo en soluciones, si no corregimos el magnesio, va a ser un tratamiento refractario. Eso quiere decir que por más potasio que administremos, si no corregimos también el magnesio, el potasio jamás va a subir. Entonces, cuando vemos estados de deshidratación, siempre hay que pedir electrolitos séricos completos. Si vemos el potasio bajo, pues también hay que pedir magnesio, porque igual nosotros vamos a intentar corregir el potasio, pero pues si tenemos un magnesio de 1, 1.5 y el equivalente, pues nunca va a corregir ese potasio y se va a complicar entonces el paciente, ¿vale? Ustedes habrán escuchado el fármaco gluconato de calcio. ¿Gluco qué? El gluconato de calcio. Bueno, entonces si es calcio, ¿en qué fase del potencial de acción va a actuar? ¿La 2? No, aquí, sí, la 2, sí, la 2, exactamente. Entonces, la fase de meseta, ahí va a actuar el gluconato de calcio. ¿Con quién dijimos que iba a estar compitiendo el calcio? ¿Con el sodio, el potasio? ¿Con cuál? ¿Con el potasio? Exactamente, entonces si el potasio está tratando de decir que ya fue mucha fase de meseta, vamos al potencial de reposo. Cuando nosotros administramos gluconato de calcio, mantenemos esta fase de meseta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los enfermos con renal crónica, con enfermedad renal crónica, que tienen niveles altos de potasio? Pues ya dijimos que tienen el riesgo de un paro en diástole. Nosotros podemos utilizar el gluconato de calcio para estabilizar esta membrana y entonces evitar que el potasio nos lleve a un potencial de reposo y además un potencial del reposo que va a ser para siempre porque ya después no se va a poder contraer y puede fallecer el paciente. Entonces, muy importante, si alguna vez les toca estar ahí en los hospitales solitos y les cae un paciente en paro, ustedes van a aplicar su protocolo de reanimación y no deben de olvidarse también de administrar gluconato de calcio para proteger al cardiomiocito de los niveles altos de potasio, ¿no? Hablando de pacientes con enfermedad renal. Bueno, algo más les iba a comentar. Nosotros cuando administramos calcio estamos disminuyendo el potasio. No, pero si se aumenta la cantidad intracelular de calcio, lo que pasa es que la membrana pierde la polaridad. Bueno, ¿cómo se llama? Pierde la afinidad al potasio, entonces lo retiene. O sea, los canales de potasio no pueden abrirse como propiamente durante un tiempo. Pero las concentraciones de potasio no cambian, simplemente cambia la afinidad de la membrana por el potasio. Exactamente, entonces ustedes van a ver en muchos libros, muchos médicos que les dicen es que las medidas anticalémicas, el gluconato de calcio es de las principales. ¿Estamos realmente bajando el potasio? No. Se considera anticalémica porque en efecto estamos cambiando la afinidad del potasio por la del calcio. Entonces, funciona como medida anticalémica, pero no es realmente un anticalémico porque no le estamos bajando el potasio. ¿Vale? Bueno, pues entonces eso sería, yo creo que algo de bastante provecho que le podemos sacar a esto de los antiarrítmicos y el potencial de acción.
¿Tienen alguna duda? No, gracias. No. Pues bueno, entonces esto sería todo de lo de su tarea. Muy bien. Pues yo ya les mandé por el chat. Si alguien me faltó, porque sí tengo a una o dos personas que pongo su nombre en el chat y no me lo encuentra. Empiezo por apellidos o empiezo por su nombre y no me lo localiza. Entonces, si alguien faltó de calificación, mándeme un WhatsApp con su nombre completo para que les diga su calificación. Como les dije, la clase pasada hubo a quienes les fue muy bien, hubo a quienes no les fue tan bien. Esto es importante que si tienen dudas estemos preguntando porque pues muchas de las preguntas que vienen pues son de fisiología, ¿no? Y tienen que ver con estas preguntas que les hace el doctor Marcos. Qué bueno que estuvieron tan interesados y pues espero que haya quedado claro. Son las 3. La siguiente clase, si les parece, damos 15 minutos, damos la introducción nada más y de ahí le dejamos para el siguiente lunes, ¿sale? Para para que podamos ir en sincronía. La siguiente clase, la siguiente semana hay una clase que toca ver la nomenclatura del electrocardiograma. Esa clase, generalmente ustedes hacen un resumen. Sinceramente, yo le veo más provecho así establecer las características generales de las ondas, pero que ustedes ya las tengan, pero a ver más patologías. Es lo que yo siento que pudiera verse mejor y les podría sacar un poquito más de provecho, ¿no? A esa clase que solamente tratar la morfología de las ondas, porque pues eso es básico y es rápido, ¿no? No tiene que ver tanto. Pero pues ya diseñaré con el doctor Marcos a ver qué aportaciones me da para que podamos dar esa clase. De cualquier manera, voy a subir el material que tengo para que lo vayan revisando, ¿vale? La clase, como dije, que viene, pues es ay, ¿dónde está? Creo que es esto. Que tengo un montón de cosas abiertas, pero creo que es esto. No es esa. Esa es la siguiente. Déjenme dejo de compartir y déjenme la abro. Ahorita te mando tu calificación, Fer. ¿Sí? Ya me llegó tu mensaje. Qué raro que tú no aparezcas porque aquí te estoy viendo, pero te busqué y no te encontré. Si no, ahorita te busco. Sí, gracias, doctora. Esta sí es. Entonces la voy a compartir. Prometo solo 15 minutos para que vayan a comer. Listo, ¿sale? Bueno. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ya Sí. está. Ya. Ok. Entonces, en esta clase trata de que hablemos sobre la teoría del dipolo, los dipolos de activación, los dipolos de recuperación, cómo se da esta génesis, cómo se van dando cada uno de los dipolos y los diferentes dipolos que van despolarizando cada uno de los segmentos del corazón, ¿sale? Y posteriormente hablar de la recuperación ventricular. Entonces, pues nosotros ya sabemos que el sistema de conducción establece una vía preferencial, ¿no? Una vía preferencial para que el estímulo se vaya llevando en forma secuenciada por partes a través de cada una de las estructuras que conforman todo el corazón. Ese esqueleto fibroso del cual hablamos en alguna de las clases de anatomía le permite que no se puedan comunicar las células por otra región que no sea el sistema de conducción. Por eso es tan importante, ¿no? Sabemos que pues el nodo empieza a despolarizarse al recibir un estímulo, que ya supimos que es importante que supere el estímulo umbral, ¿sí? El umbral de despolarización, para que pueda propagarse a través de todo lo que es el sistema de conducción. A nivel del nodo auriculoventricular hay un retraso fisiológico que va a favorecer que se acople
tanto las aurículas como los ventrículos, ¿no? Ya habíamos hablado de él, es un cierto tipo de retraso que le favorece que sobre todo los ventrículos se puedan acoplar en cuanto a sístole y diástole. Las ramas del haz de His pues se encargan de conducir ese impulso a su ventrículo respectivo y son responsables, ¿no? Al dividirse cada una de estas ramas en la activación interventricular. Y la red de Purkinje tiene una distribución de fractal, ¿no? Se va dando a través de todas las paredes del miocardio. Y pues ya habíamos hablado que célula a célula se permite la conducción de ese impulso gracias a los discos intercalares que no solamente le confieren la propiedad mecánica de estar unidos, sino también favorecen el paso de cada una de estas corrientes iónicas que ya vimos anteriormente. Esta disposición jerárquica permite que el corazón funcione efectivamente como bomba y pueda hacer sístole auricular, sístole ventricular, diástole auricular y diástole ventricular, que en su momento hablaremos a través del ciclo cardíaco. ¿Qué nos dice la teoría del dipolo? ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, pues el acoplamiento y sincronía de todos estos mecanismos o de todo este estímulo que se da a través del nodo sinusal, pues son los que nos permiten tener un ritmo cardíaco normal, ¿sí? Todo esto que se refleja en el corazón, pues ya vimos que va ocurriendo a través de voltajes, de cambios de voltaje que ocurren entre o a través de la membrana de la célula para que se vaya despolarizando y repolarizando. Entonces, toda esta actividad eléctrica que se va generando se va a representar o se va a expresar por medio de dipolos. ¿Qué es un dipolo? Pues di, dos, polo, dos polos, ¿sí? Eso significa dipolo. Entonces se va a expresar a través de dipolos que tienen cargas positivas, negativas o negativas positivas, dependiendo de la dirección. Nosotros ya establecemos que la dirección del dipolo, la punta, va a llevar la carga positiva y la cola va a llevar la carga negativa. Estos dipolos se van a ir propagando en la superficie celular del cardiomiocito durante los procesos de despolarización y repolarización. Estos dipolos, ¿sí? Es muy importante comentar que generan vectores, ¿sí? Esos vectores, pues recordemos, ¿no? Lo que veíamos en física, tienen dirección, tienen sentido y tienen magnitud, es decir, pueden ser medibles. Y estos vectores son los que nos van a representar las ondas que vemos en el electrocardiograma. Es importante que hablemos y que retomemos que la red de Purkinje se localiza a nivel subendocárdico, porque es ahí donde se va a iniciar el proceso de despolarización ventricular. Va de subendocardio a subepicardio. Así es como va la dirección. Si nosotros vemos la imagen de aquí abajo, pues cada uno de estos recuadros es una célula, es un cardiomiocito, ¿sí? Cada uno de ellos. El estímulo llega a una célula, ¿sí? Esta célula, pues, en forma interna está negativa, está electronegativa, va cambiando cargas gracias a todas las corrientes que ya comentamos y va haciéndose a medida que va avanzando el estímulo positivo. ¿Sí vemos cómo va cambiando? Obviamente se pasa a otra célula y va propagando el estímulo que le llegó. Esto es célula a célula. Si nosotros recordamos cómo está la distribución histológica de los cardiomiocitos, pues recordemos, son células apantalonadas que van propagando el impulso cardíaco a través de toda la masa miocárdica. Eso es importante que lo tengamos en consideración. En la superficie del dipolo, de la célula, se va generando un dipolo que se desplaza con la carga positiva por delante. ¿Sí? Aquí es lo que vemos. Esta imagen, todo esto está representado como si fuera una sola célula. Ya sabemos que son muchos cardiomiocitos, ¿no? En todo lo que es el subendocardio, el miocardio y demás, son muchas células. Pero aquí está representado para que quede un poco más claro y sea un poquito más didáctico
que está representado por una sola célula. Todo esto que vemos en azul es una sola célula. ¿Sí? Esto que estamos viendo aquí. Y se ve cómo llega ese estímulo y este cardiomiocito que va de endocardio o subendocardio a subepicardio va cambiando en cuanto a cargas. Era negativo, pero al momento que entra esa corriente de sodio se va haciendo positivo, ¿sí? Y va cambiando. Se origina el vector, que ya veíamos, cuya cabeza es positiva, está orientada hacia el electrodo explorador. ¿Cuál es el electrodo explorador? Este que está aquí. Está explorando. Y de alguna forma es importante que lo vayamos teniendo presente, porque cuando nosotros hacemos la toma de un electrocardiograma, conectamos electrodos exploradores en diferentes partes del cuerpo que nos van a determinar la actividad eléctrica. Entonces, como este vector de despolarización va con la parte positiva adelante, con la parte negativa hacia atrás, al momento que se va acercando a este electrodo explorador, ¿qué es lo primero que está viendo el electrodo explorador? Está viendo la punta del vector. Y si está viendo la punta del vector, quiere decir que está viendo el lado positivo. Por lo tanto, se inscribe una deflexión positiva. Ahorita no estamos hablando de magnitud, simplemente de dirección. ¿Sí está claro? Así es como va despolarizando. ¿Qué pasa con el dipolo de repolarización? Aquí, aunque el dipolo va en la misma dirección, de endocardio o subendocardio a subepicardio, pareciera un coche. Imagínense que este es un coche y que va en reversa. Si nosotros nos colocamos aquí como electrodo explorador, pues si este electrodo va de subepicardio a subendocardio, seguimos viendo, aunque de menor magnitud, porque nos queda a mayor distancia, las luces del coche. Ahorita les voy a poner el ejemplo con las luces del coche. Entonces, la despolarización, la repolarización se va a realizar, de subepicardio a subendocardio, avanzando el dipolo con la carga negativa por delante. Por eso es que cuando nosotros veamos repolarización, la onda de repolarización es positiva y está determinada por la onda T. ¿Por qué es esto? ¿Por qué creen que sea esto? Porque es que ya entendimos la despolarización, es fácil, va a despolarizar una célula y va en forma secuencial a despolarizar las que están adjuntas a él. Pero ¿por qué la repolarización se da así? Porque todo su entorno es positivo, ¿sí? Entonces, de alguna manera va retrocediendo, va a la inversa, pero manteniendo la misma dirección del vector. Es por eso que esta flecha que está aquí, como onduladita, nos dice, aunque la dirección del vector va de subendocardio a subepicardio, la realidad es que la despolarización va de subepicardio a subendocardio. Y al igual que lo veíamos anteriormente con las diferentes fases del potencial de acción, todo lo determinan las cargas iónicas dentro y fuera de la célula. Como ya dije, pues la despolarización cardíaca se realiza en forma secuencial, célula a célula. La primera célula recibe el estímulo, es negativo y lo va propagando a las adyacentes hasta lograrse despolarizar todas. Y algo importante que debemos de saber, bueno, antes de pasar a esto, esta es la imagen del coche que les había dicho para que entendamos mejor la repolarización. Perdón. Cada una de estas células van célula a célula, va despolarizando en forma secuencial. Aquí está nuestro estímulo. A medida que va avanzando el coche, pero en este momento nuestro cochecito es un electrodo
explorador en este momento. ¿Qué estamos viendo? Si yo me coloco aquí, aquí estamos viendo la parte negativa, ¿sí? Del vector. Entonces, si estoy viendo la parte negativa del vector, tendré una deflexión negativa. A momento que inicia la despolarización, y siendo nuestro coche el electrodo explorador, va avanzando con las luces encendidas, va despolarizando célula a célula. Entonces, nuestro vector generalmente se ve la parte más positiva. Por eso es que nuestra deflexión es positiva. A medida que avanza, digamos que está en la zona intermedia entre las células, ya despolarizó una parte, pero le falta la otra mitad, considerando al miocardio como una sola célula, pues entonces se da deflexión positiva, pero posteriormente, a medida que avance este cochecito, ya vamos a ver la parte negativa del vector. Y en la repolarización, ¿qué sucede? La dirección es la misma, la dirección del vector es la misma, lo único que se mueve es el estímulo, bueno, en este caso el vector, la dirección es la misma, pero se va retrocediendo como si fuera un coche con las luces encendidas. Por eso es que se va yendo hacia acá, viendo la parte positiva y la parte negativa hacia atrás. Lo que va a determinar el tamaño es el vector. El tamaño del vector, perdón, la magnitud es el tamaño del vector. Ahora, es importante que nosotros partamos de diversas premisas a la hora que vamos a estudiar el electrocardiograma. El cuerpo, nuestro cuerpo, se comporta como una esfera, de tal forma que todos los puntos, si consideramos que no es una esfera y en el centro está el corazón, todos los puntos hacia el brazo derecho, hacia el brazo izquierdo, hacia la pierna derecha, hacia la pierna izquierda, se consideran equidistantes. Quiere decir que están a la misma distancia, que va a registrar lo mismo en cuanto a voltaje del corazón. Todos nuestros tejidos, huesos, estructuras entre el corazón y la piel tienen propiedades de conducción homogénea, es decir, van a conducir lo mismo, no va a conducir uno más y otro menos. Obviamente, a menos que haya algún instrumento que esté agraviando la toma del electro, pero si está libre, no tiene por qué generar ninguna alteración y se considera que todas las estructuras del corazón tienen conducción de propiedades de conducción homogénea. Las fuerzas que se originan en el corazón van a ser capaces de generar un gran dipolo que va a crear campos eléctricos que están simétricamente distribuidos en el medio conductor. Estas premisas es importante que las tomemos para cuando empecemos a ver el triángulo de Eindhoven, ¿sí? Que ya no nos falta mucho, de hecho en esta presentación tienen un par de imágenes. Entonces, el potencial eléctrico que se registra en las derivaciones que vamos a ver del electrocardiograma es el resultado de la sumatoria de fuerzas eléctricas instantáneas, vectores, porque vamos a ver que hay vector auricular, vector septal alto, vector septal bajo, vector de la base y demás. Pero si nosotros hacemos la sumatoria de estos vectores, ¿sí? Se va a representar como un vector resultante, que es este que vemos en azul. Y ese vector resultante es el promedio de la despolarización o la repolarización miocárdica y representa lo que cuando veamos el electrocardiograma se conoce o que representa lo que llamamos el eje eléctrico mayor del corazón. Y ustedes recordarán que va de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. ¿Hasta aquí alguna duda? Esto que vamos a ver a continuación, lo vamos a dejar para la clase siguiente, es muy pequeño. Son los diferentes vectores que hay, como hay un vector que despolariza aurícula, un vector que despolariza la parte alta del septum, un vector apical o septal bajo, el vector de paredes libres y el vector basal, ¿vale? Es lo que vamos a ver la clase que viene. La verdad es que es muy sencillo, nada más vamos a ver cómo va y de dónde a dónde va, que pues con ver la flechita solo tendremos que describir el sentido de la flecha. Ya no está muy larga y posteriormente ya vamos a lo que es, de hecho lo podríamos terminar de ver. ¿Quieren unos 5 minutitos más?
Esto es muy sencillo. Nadie contesta, igual ya se fueron a dormir, a comer. Ya me dejaron aquí hablando solo. Aquí estamos, doctora. Aquí estamos. No, aquí estamos. Pero bueno, Sí, aquí estamos, entonces, pero estamos anotando. Estos vectores, pues es obvio que no puede haber un vector único, ¿verdad? Porque eso haría que el corazón funcionara no como una bomba, sino como una botella que en un momento va a descargar su contenido. Pero ya vimos, gracias al potencial de acción y a la dirección que tienen, los diferentes, no la dirección, no, gracias a la representación que tienen cada uno de estos, Doctora, mande. estábamos hablando por el chat que sí preferimos verlo con un poquito más de calma la siguiente clase. No sé si tengan Ah, algún problema. perfecto. No, está bien. Pues como nadie me dice nada, yo me sigo. Sí, es que estábamos viendo por el chat de WhatsApp, perdón. No, está bien, porque yo creo que es importante y aquí me gusta mucho que creo que quedó muy claro lo de potencial de acción, sobre todo basado en sus preguntas y obviamente con lo que les dijo el doctor Marcos, pues ya quedó más claro, ¿no? Esto es muy sencillo porque, pues como les dije, solamente nos va indicando cómo va la dirección del vector que va despolarizando cada parte del corazón. Entonces, hasta aquí le dejamos. Fernanda, ahorita te mando tu calificación, creo que eres la única. Y pues chicos, tengan una bonita tarde. Nos vemos el lunes. Empezaríamos a ver esto y nomenclatura para la próxima semana. Gracias, doctora. Doctora, gracias. Sí, Hagan doctora. su tarea. Esperamos, Acuérdense doctora. que tienen Gracias, doctora, hasta chance luego. hasta mañana en la noche. Sí, gracias. Doctora, Gracias. una pregunta de los esquemas. ¿Sí pueden ser a computadora, verdad? ¿O tengo que hacerlos a mano? No, o sea, yo